Bienvenidos a esta segunda sección del libro de las mutaciones. Hoy estamos en situación de cortejo. Entre el hexagrama número 30, la adherencia y el cultivo de aquello a lo que uno o una se adhiere, y el 32, arquetipo de darle duración. Entre uno y otro, este hexagrama que guarda correlación con el primero, de ahí que sea la segunda sección del libro de las mutaciones, guarda correlación con el primero de lo creativo, donde allí, por decirlo de una manera próxima, se corteja la idea respecto de principios, y aquí tratamos de abrirnos, aquietar el interior para cortejar las circunstancias y poder empalmar con el hexagrama de la duración a través del influjo de correlación entre ambas partes. El hexagrama que sigue es el 32, el de la duración, y el que tenemos hoy, el 31, requiere, en relación al poder influir o cortejar de la manera debida cualquier circunstancia, persona o cosa, el aquietamiento interior, representado por el trigrama Ken, la montaña abajo, aquietamiento en lo interior y serena apertura hacia el exterior para recibir y poder influenciar a la vez. Este hexagrama número 31 del influjo se halla interiormente nuclearizado por el hexagrama 44, el de ir al encuentro o encuentro súbito con la debilidad. Encuentro súbito con la debilidad que debe ser contrarrestado por el reconocimiento de principios celestes a la que el consultante se debe y no dejarse embaucar por la debilidad o por las añagazas aparentemente inocentes de los encuentros fortuitos. Bien, dicho esto, vamos a texto del Rey Wen para el presente arquetipo. Así el noble, en virtud de su disposición receptiva, perdonen, he empezado por la imagen, es propicia la perseverancia. Dictamina el Rey Wen en el dictamen. Tomar a una muchacha trae ventura. Y complementa la imagen, como había empezado erróneamente a amplificar, así el noble, en virtud de su disposición receptiva, con esto se alude a no estar pretenciosamente lleno, la parte superior del hexagrama está abierta receptivamente. De otro modo, cuando uno pretende conocerlo todo, el efecto del influjo no se produce realmente. Para poder influir es necesario estar accesible a los influjos y, por tanto, receptivamente, con serenidad abierto. De este modo, el noble deja que los hombres se acerquen a él. Termina el dictamen de la imagen el Rey Wen. El hexagrama 31, prototipo entre el arquetipo número 1 y esta segunda parte, dirigida al colectivo multitudinario de la humanidad. En el principio se trataba de las ideas que había que contrastar respecto al principio. Ahora estamos, guarda correlación el 1, primero la concepción de idea con respecto al principio, y el segundo, con lo receptivo, el lugar el espacial en el que se plasma, el elemento material en que se plasma aquellas ideas concebidas por lo creativo. En esta segunda parte es el cortejo entre los seres en función de producir un influjo recíproco entre ambas partes
para lograr un ensamblaje conforme a los principios internos que nos recomiendan el hexagrama nuclear 44. Cuidado, no te cases con la debilidad. Recuerda que te debes a principios a fin de poder producir en relación a este enlace una duración como dictamina el hexagrama número 32, que es el siguiente. De estas características debemos extraer, o debe el consultante concretamente que acaba de obtener este arquetipo sin líneas mutantes, debe colegir cuál es su posición frente a aquello que acaba de consultar. Debe revisar todos los principios conforme a los arquetipos integrados en la secuencia y en el nuclear. Y tener en cuenta las palabras del Rey Wen. Es propicio por medio de la perseverancia. Finalmente, si se hace de la manera adecuada, se logra el casamiento, muchacho, muchacha, muchacha, muchacho, y con la actitud receptiva, sin pretender, con serenidad, sin pretender saberlo todo a priori, pues es como se logra el ensamblaje del recíproco influjo. Esta es una respuesta posible para el hexagrama obtenido sin línea mutante. Cuando entramos en el orden de la mutación, obviamente la referencia siempre viene dada por la posición que ocupa en relación al proyecto el propio consultante, y en el orden de la estructura es inicial. La lineación estructural de los hexagramas guardan una cierta correlación con la relación corporal. Aquí se evidencia a lo largo de varias líneas. La primera habla, el duque de Zhou lo refiere a que cuando el influjo se produce en el dedo gordo del pie o en los pies, es una posición excesivamente baja, excesivamente primaria, muy sujeta al arbur de las pasiones y de los estados de ánimos transitorios, y por tanto también es muy primaria, y partir de pretender dar duración a un influjo de una manifestación tan baja, tan primaria, pues sería desventurado. Cierto que teniendo en cuenta la condición humana, el oráculo anticipa que mientras el influjo no sale hacia afuera, no tiene una repercusión práctica en la vida colectiva, ni buena ni mala, pero que desde luego partir de un influjo de tan baja posición no sería pertinente. Por tanto, respuesta de carácter negativo para la pretensión inicial del consultante, que presumiblemente sería lanzarse detrás de esto. Ya veremos que el lanzarse, en principio, está aquí frenado por producirse en una posición tan insustancial, tan efímera, tan poco probable para un emprendimiento cabal. Cuando se produce esta mutación, y el hexagrama nos conduce a esperar al hexagrama número 49. El 49 es el cambio, la duración, perdón, es el cambio, los cambios de ciclo, que aluden tanto al cambio durante el día, del ciclo del calendario solar durante el día, como al cambio de la semana, después de 7 días vienen otros 7 días, al cambio de ciclo estacional, al cambio en el ámbito de la imaginería en la que se basa la inspiración tradicional de hace 3150 años, expuesta por el duque de Zhou, nos lo ilustra tanto con la flecha de los pájaros como con el cambio de piel de la serpiente, aunque abarca ámbitos tan complejos como humanos, como son las grandes revoluciones estatales, en tu propio día y en tus propias condiciones, porque el cambio no lo puede producir cualquiera, ni en cualquier circunstancia, sino estando al loro, permítame la expresión coloquial, en relación a
que ahora mismo es una influencia en un nivel demasiado bajo como para prestarle atención y poner carne en el asador para ir para su logro, debemos estar pendientes de que estas circunstancias pasen por su precariedad y se produzcan signos que evidencien un cambio para una apertura con mayores proposiciones de logro que esta. Esta es una posible interpretación para la primera línea de mutación. Y ojo, porque estamos en una relación de influjo, de carácter muy emocional y de orden apasionado, como iremos viendo. En la segunda línea, el duque de Zhou dice el influjo ha subido ligeramente, pero ha subido ligeramente de posición, pero aún está en una situación totalmente comprometida, porque ha subido del pie a la pantorrilla, y la pantorrilla, como bien amplifica el duque de Zhou y la glosa posterior de los maestros que se han ocupado en amplificar el lenguaje sintético de los seres inspirados, la pantorrilla no es dueña de sí misma. Y una vez que ha iniciado el movimiento, es decir, pongámoslo en términos prácticos, que he tenido ocasión de verlo a lo largo de mi dilatada experiencia con el oráculo, de alguien que entra atraído en un séquito profesional, por ejemplo, entra porque lo ha llamado el carisma, la apariencia extrovertida y resuelta de un supuesto líder, entra en su séquito y aun cuando este empleado, este ejecutivo que ha entrado en este orden de movimiento en un momento determinado de la dinámica, se dé cuenta de que aquello lo dirige a la catástrofe, no va a tener capacidad por su posición baja en relación al autocontrol de poder frenar la deriva de aquel líder carismático e infatuado que se arroja tras el derrumbamiento, porque cuando muta esta línea nos lleva al hexagrama número 28, que es la sobrecarga, representando una techumbre que está sobrecargada y que amenaza hundimiento en la viga central. Por tanto, ojo con este consultante por su capacidad de embaucamiento, de haber caído en las redes, presa de su propia infatuación interior, obviamente. Cuando uno pone la visión en algo fatuo, que pasa, que tiene un carisma puntual conforme a la moda del siglo, que dirían los clásicos, y te vas engolosinado detrás de ese, qué barbaridad, qué carisma tiene, cómo arrasa. Y luego te vas a dar cuenta, demasiado tarde, de que no puedes frenar aquella carrera meteórica que va a extinguirse quemándose en la propia atmósfera. Bien, ojo, la sobrecarga se debe evaluar en un contexto de soledad para penetrar en el asunto y poder distribuir más racionalmente y más equilibradamente las cargas que puedan ser soportadas por el propio consultante. En este caso, es evidente que en relación a la consulta es impertinente. Cuando en otro caso tenemos una mutación en la tercera línea, pues esto es un guiño a la estructura para quienes vienen siguiendo las clases. Hemos pasado de la pantorrilla a los muslos. ¡Ojo! Muslo. Zona extremadamente compleja por su emotividad y por su apasionamiento. El duque de Zhou dice que aquí tratamos de seguir a quienes servimos. Es decir, trasladado a mi lenguaje coloquial, somos un felpudo. Es decir, mi hijo, mi amante o aquella persona a quien puntualmente presto servicio y que me tiene
atenazado, me tiene cogido por sentimientos de servicio excesivo o de sentimiento de culpa, me voy a convertir en su felpudo sirviéndolo inadecuadamente en sus pretensiones. Por tanto, el resultado de seguir esta línea para el consultante sería humillante. Cuando muta a la tercera línea de este diagrama del 31, el complementario es el 45. El 45 representa el templo donde confluyen todas las criaturas que participan de una espiritualidad común. También representa el lugar, el teatro, el anfiteatro, el paraninfo, donde aquellas personas que comparten una misma afinidad artística están dispuestas a sacrificar para ir y compartir aquellos momentos. Entonces, resulta que el 45, tanto como templo como reunión, donde se conjuntan todos aquellos que participan de una misma tendencia, tiene prioridad sobre las peculiaridades individuales de cada uno de los concurrentes. Y por tanto, se deben sacrificar parte para poder complacer no aquella parte individual que puede ser egótica y demasiado apegada a tendencias sectarias, sino velando por el conjunto. Esta criatura no debe servir como un felpudo a aquella relación en la que está sentimental o emocionalmente mal cogido. Esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando la mutación la obtenemos en la cuarta línea, el complementario que se produce es el 39, peligro, impedimento. ¿Por qué se producen peligro e impedimento con esta cuarta línea? Que hacemos ya, aprovechamos para aludir a que tanto las terceras como las cuartas, por estar multitensionadas, son proclives a un augurio desventurado, como sería ser perseverante. El duque de Zhou escribe más bien concretamente que cuando uno dirige, aquí te van a seguir o vas a tener influjo sobre aquellas personas y en aquellos momentos puntuales en los que diriges pensamientos conscientes. Es decir, conscientemente te estás tú tratando de tener un influjo determinado sobre una determinada persona o sobre un determinado grupo. En ese momento circunstancial es probable que te presten atención, pero no es lo adecuado. Esta cuarta línea cerca del corazón debe representar o debe actuar como una emanación del corazón que reposa tranquilamente en su centro y por tanto no es proclive a querer ganar o ejercer una influencia de manera específica e interesada. Esta es hacia la posición en la que debe ampararse en su propio corazón y no en el influjo racional por ganar una influencia puntual del consultante. Esta es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias sostenemos una mutación, pero ya en la quinta línea, el duque de Zhou nos habla de que el influjo procede de lo profundo, pero al pasar por la boca, por el cerebro, está conjugando corazón y mente. Por tanto, aquí el influjo es auténtico y racional. Hay un puntito que debe tener en cuenta el consultante, y no porque lo diga yo, sino porque lo enuncia lo trascendente a través de las palabras del duque de Zhou. Y es que es cierto que se produce un influjo de lo interior y que debe dirigirse, porque el complementario nos lleva
a lo inmediato y lo concreto sin altas pretensiones con el hexagrama número 62, cuya estructura inicial voy a resumir en la del pájaro que está al cargo de la alimentación de su prole en el nido y que si se aleja del circuito del hábitat donde la alimentación ofrece una cierta seguridad, va a caer presa del ave rapaz o del cazador. Por tanto, es muy atenido a lo pequeño y concreto para poder proveer la necesidad inmediata. Esta es una respuesta oracular para la quinta línea de mutación con el 62 en lo concreto, pero con este leve subrayado para que el consultante lo tenga en cuenta en su ánimo, que cuando uno mismo no es influenciable, difícilmente va a poder tener influencia sobre otro. Ojo, este matiz que debe integrarse a ese profundo influjo que conjuga por medio del corazón y la mente y que dirige a lo inmediato y concreto para no apartarse en vanagloria y en riesgos innecesarios. Esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias obtenemos la mutación en la sexta línea, así como en el primer, con esto aludo obviamente al orden estructural, como en la primera línea teníamos el influjo en el dedo del pie, bueno, vas a seguir un influjo semejante, espérate a que se produzca en una zona más compleja, de mayor comprensión y contenga elementos más sustanciales. Estarle al loro para coger los momentos del cambio pertinente. Bien, aquí en la sexta es la última y es el bla, 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 bla. El texto habla de si con solo la palabra pretendes mantener un influjo permanente, estás en un craso error. Esto es un mero parloteo, no hay nada sustancial. Aplícatelo, consultante. Aquello en lo que pretendes es un ensueño baladí, es un globo de palabras, un bla, bla, bla. Ante lo cual, el noble, ¿qué es lo que debe hacer? Pues retirarse de una situación en que emerge la mera habladuría. El 33 es estructura el hexagrama complementario que se produce con esta mutación. El noble, cuando ve lo vulgar ascender en sí mismo o en el entorno, se retira a su galer interior. Y con esto, pues hemos concluido esta primera parte, el primer hexagrama de la segunda parte. Muchas gracias por vuestra atención.